país, El Salvador. Este día vamos a abordar los padecimientos comunes de la docencia. A estos maestros y maestras que han dedicado años y años de esfuerzo para transmitir estos conocimientos, hay ciertas enfermedades, condiciones o padecimientos que estos tienen. Y hoy vamos a estar hablando de ellos para llevar un poco de alivio también a esas maestras y maestros en su día. Así es que quiero que nos acompañe en la siguiente cápsula del día, que la hemos denominado las enfermedades de la carrera docente. Ponga mucha atención, por favor. La docencia tiene aspectos propios de riesgos para la salud, que la identifican como una profesión exigente por la responsabilidad y la dedicación que exige, sobre todo los concernientes a las relaciones interpersonales que se establecen entre los distintos grupos de referencia que interactúan en un centro docente, como el alumnado, padres y compañeros de trabajo. Captar la atención de 30 personas o más no es nada fácil. Día a día, los profesionales de la educación tienen grandes retos al tratar con diferentes tipos de carácter. Esto se convierte en un alimento diario de emociones que puede desencadenar problemas en el sistema nervioso. Por el constante estrés, que es, junto a la afonía, los padecimientos más comunes de la docencia en la actualidad a nivel mundial. Investigaciones demuestran que existe una relación en el trabajo docente y diversos trastornos de salud a nivel biológico, como problemas cardiovasculares, lumbalgias, cervicalgias y gastritis, y a nivel psicológico, como ansiedad, depresión e insatisfacción laboral. Muchísimas gracias a todos los maestros y maestras en su día, de parte de su programa Salud TV. Y este día he invitado a 4 profesionales de la salud, pero también 3 de ellos son docentes universitarios que día a día dedican pues ese granito de arena para transmitir esos conocimientos que les ha costado también años y años aprenderlos. Quiero invitarles a que me acompañen en este programa, sin duda un tema muy interesante que vamos a desarrollar este día lunes, y mis invitados paso a presentarlos a continuación. El doctor Alejandro Candray, él es oftalmólogo. Gracias, doctor Candray, por estar con nosotros. Claro que sí, muy buenos días, gracias por la invitación nuevamente y muchas felicidades a todos los docentes que le tenemos mucho agradecimiento a lo largo de nuestra carrera médica. El doctor Walter Gutiérrez, él es psiquiatra, también nos estará acompañando este día. Gracias, doctor Gutiérrez, por acompañarnos. Gracias a usted por la invitación y un saludo muy respetuoso y especial para los maestros, sobre todo aquellos que me proporcionaron muchos de los conocimientos y muchas de los ánimos que tuve durante mi vida. Gracias. Muchísimas felicidades también a usted, doctor Gutiérrez, por ser también docente universitario. Otro que es docente durante muchos años ya de carrera es el doctor Roberto López Aguilar. Él es neurólogo y docente también de la cátedra, ¿verdad? Tiene en estos momentos muchos alumnos viendo el programa y el club de fans del doctor López Aguilar. Muchísimas gracias por acompañarnos, doctor. Osvaldo, muchas gracias a ustedes nuevamente. Vuelvo a reiterar, me siento como ya en mi propia casa. Deseo en este momento enviar un caluroso y un afectuoso saludo a todos los maestros del país, a todos aquellos que en una parte de mi vida pues formaron un eslabón por lo que me ha permitido llegar a estos niveles de mi vida profesional. Un saludo a todos los colegas de posgrado del Hospital Nacional Rosales, de la USAN, pero no quiero dejar ir esta oportunidad y dar gracias a 2 grandes personas que fueron grandes educadores en mi vida y que a quien debo en este momento todo lo que soy, que son a mis adorados padres, que Dios los tenga en la gloria y que desde ya han de estar viéndome que estoy tratando de seguir los valores y principios que ellos me inculcaron. Bien, muchísimas gracias, doctor. Y mi último invitado, pero no menos importante, el doctor Carlos Alberto Vialta. Él es neumólogo. Muchísimas gracias por acompañarnos y felicidades también a usted, doctor Vialta, por ser docente, ¿verdad?, universitario. Muchas gracias aquí nuevamente pues para brindarles un poco de lo que podemos aportar para esta salud que los docentes tenemos un poco, así como quien dice, violentada todos los días ante las distintas emociones que se reciben con nuestras audiencias de los estudiantes. Y un saludo a todos los compañeros docentes y un recuerdo
pues muy cariñoso a aquellos que ya no están con nosotros, pero que nos formaron en esta profesión de la medicina. Bien, sin duda esta carrera de la docencia, esto de ser maestro, la palabra pues muchas veces uno le dicen maestro, ¿verdad? El maestro, la maestra, pero es por cariño. Si nosotros hacemos un poco de memoria, un poco de remembranza, estas eran de las profesiones de mayor respeto que se tenían. El ser médico, el ser profesor dentro de los pueblos o los cantones, ¿verdad? Muchas veces era de las personas que se debía mayor respeto, pero hoy ha venido evolucionando el ser maestro, el ser docente, pero muchas veces hay ciertos riesgos y condiciones que se van enfrentando los maestros hoy en día. Sabemos que la situación de violencia que impera en nuestro país, hay algunos maestros o docentes pues, que han tenido que emigrar de los lugares donde ellos daban sus clases por motivo de la violencia. Otros que hemos venido viendo padecimientos, artritis, problemas de neumonía. Yo me recuerdo estos maestros antes que utilizaban la famosa tiza, el yeso, que por años y años, y este polvillo, ¿verdad? De una u otra forma afectaba procesos alérgicos, un poco de irritabilidad en sus cuerdas vocales por pasar hablando mucho tiempo. De esto y más me gustaría que fuéramos hablando y enfocándonos. Me gustaría que empezáramos hablando con usted, doctor Villalta, porque esto, lo de la tiza, ya es poco lo que se utiliza, hoy es más los plumones, pero estos docentes que entregaron pues sus años mozos para enseñar a estas generaciones futuras y presentes que se han formado en nuestro país, de esas enfermedades que a usted le ha tocado ver dentro de su especialidad como neumólogo, ¿cuáles son las que recuerda más frecuentemente en este área de los docentes? En términos generales podemos hablar del diagnóstico de una rinitis, por ejemplo, mucosera, a partir de la nariz. Puede haber una faringitis o inflamación de la garganta, una traqueitis a nivel de la tráquea por inflamación de tráquea y a nivel bronquial una bronquitis. Como cuadro agudo, tuve la oportunidad de ver una docente desde los años, no digo de los años 80, sino específicamente del año 1980, quien falleció hace unos 6 meses, quien su problema estaba tremendamente vinculado con la aspiración del polvillo de la tiza. Desde los años 80 entonces hemos comenzado esta campaña, porque en ese momento yo también era médico de la parte de bienestar magisterial que apenas se iniciaba en su gestión o en su conformación, e insistían en que debía de sustituirse y eliminarse la tiza porque era causa de problemas respiratorios por la aspiración propia del polvillo y por las reacciones propias personales del paciente hacia la sustancia inhalada. Poco a poco esto ha ido cambiando y ahora ya vienen los plumones. Pero también es cierto que a la hora de llegar al aula encontrábamos las aulas llenas de polvillo de tiza y había que borrar y había que escribir. Yo recuerdo que ya en la universidad yo indicaba que alguno de los alumnos limpiara el pizarrón, porque si yo lo limpiaba, lo más seguro es que me iba a desencadenar una reacción respiratoria aguda manifestada pues por mocosera y por tos con expectoración, y que ya era momento de que fuéramos cambiando. Si habían ventiladores que se pusieran a funcionar antes de entrar al aula, que se abrieran las ventanas, que hubiera buena circulación de aire y que por supuesto el objetivo era eliminar la utilización de todo lo que llevara tiza. Eso, por los profesores y por los alumnos. Hubo ocasión en que tuve que dar clase utilizando mascarilla, lo cual no es irrespeto ni tampoco hay que verlo mal. Ya llegará el día en que debido a la contaminación ambiental vamos a usar mascarilla. Hoy pues Egipto ya llegó a nosotros, ya tenemos este polvo que también va a entrar a todas las aulas y va a quedar depositado. De alguna manera hay que mejorar esta eliminación de estas sustancias. Entonces, concretamente, desde el punto de vista respiratorio a nivel docente, las vías respiratorias superiores, la nariz, que tiene que pasar por faringe, luego laringe, que es donde va a determinar también inflamación de cuerdas vocales, ronqueras, disfonías o aún pérdida de la voz, por la inhalación de las partículas más el esfuerzo sostenido de la parte de cuerdas vocales que está continuamente hablando todo el día. Y eso crea
un traumatismo, un golpe continuo en las cuerdas vocales, principalmente cuando hay necesidad de emitir ciertas indicaciones que constituyen verdaderamente gritos dentro del aula para llamar la atención o para ordenar o por exaltación o emoción. Sí. Y esto muchas veces, estos profesores que tienen que pasar durante la mañana y muchas veces por la misma necesidad o por la falta de docentes, se tiene que tirar la jornada de la tarde también. Y esto es bastante estresante, sobre todo cuando hablamos de las cuerdas vocales que son tan delicadas, estas dos cuerdas, ¿verdad?, que son fenomenales para podernos comunicar a través de nuestra voz con nuestros semejantes, puede sufrir un daño irreversible. Ahí tenemos cantantes como José José, después de tener una voz excepcional, ¿verdad?, terminó con una voz pues destrozada, aunque los médicos hayan tratado de restablecer esas cuerdas vocales, pues ya es muy difícil lo que se pueda obtener ya de su voz. Pero usted, como docente que ha pasado, ¿cuántos años en la docencia, doctor López Aguilar? Pues exactamente, hoy en agosto cumplo 25 años que regresé de mi posgrado de neurología y pues hizo facto, empecé a trabajar como docente de neurología y prácticamente ha sido una tarea bastante larga, pero muy satisfactoria. Realmente, como bien decía el doctor Villalta, ya a ese nivel ya no se usaba la tiza, ¿no? Que ya estábamos más modernos, ya usábamos lo que era el emisor de pantalla, un opaco, y era diferente. Pero realmente, quizás ahondando ya en el tema, Osvaldo, desde 1980 ya se vienen clasificando las enfermedades muy propias de la docencia y prácticamente las califican en tres. Una que bien ha mencionado el doctor Villalta, que son las infecciones de vías respiratorias, que ya implica la visita a los otorrinos, luego se complica con los problemas pulmonares, que son los problemas gripales. Esos son los aspectos puramente biológicos. También problemas tensionales, de musculatura, de espalda. Bien decía un profesor de que realmente, aunque parezca paradójico, el lumbago no solamente se da por un esfuerzo físico, sino que por una mala posición del docente, por tener muchas horas sentado, la musculatura del cuello. Entonces entramos a enfermedades puramente de orden biológico, pero también tenemos la que el colega nos va a apoyar mucho, que son las de aspecto psicológico, que es lo que usualmente se conoce como un estrés laboral. Obviamente, las tres causas que he mencionado son las que están tipificadas como ausentismo laboral. El doctor no me dejará mentir, el doctor Villalta, tener cuántos días de incapacidad porque no pueden acceder a un paciente con un lumbago, pacientes que tienen que tener necesariamente una terapia de apoyo psicológica debido a que el estrés ha sobrepasado los límites. Hay una doctora Cooling de la Universidad Autónoma de Madrid que dice: realmente el docente debe de tener un mínimo estrés, porque ese mínimo estrés es como la chispa que le ayuda a mantener. El problema cuando ese estrés rebasa, que se vuelve prácticamente un estrés patológico, pierde su autoestima, ya no puede asistir, entra en depresión, entra en tristeza, en insomnio, y es donde ya prácticamente necesita del apoyo del médico psiquiatra para que le apoye y le trate. Pero lo peor, y a lo que está descrito, es lo que se conoce como burnout. Burnout es el caso extremo cuando el paciente dice estoy quemado. Así quiere decir la palabra, estoy quemado, o es un estrés laboral irreconciliable. El paciente pierde el interés tanto de asistir a la docencia, tanto de que el estudiante aprenda, le es indiferente. Inclusive en la Unión Europea y en Francia ya están haciendo estudios de inocular con sistemas de mínimo estrés aquellos que van a ser docentes para ver cómo van a reaccionar y ya estarlos preparando. Es lo que se conoce, es mejor prevenir que curar en este tipo de casos de los docentes. Bueno, vamos a ir a una pausa, pero cuando regresemos vamos a ver la parte psicológica, la parte del estrés laboral que nos estaba mencionando el doctor López Aguilar, pero también los problemas de la vista. El doctor Candray nos estará hablando acerca de estos problemas que los docentes muchas veces padecen. Está revisando las tareas, muchas veces los exámenes a altas horas de la noche, el cansancio y estrés que ha tenido durante todo el día, ese desgaste físico y ese desgaste también que va teniendo nuestra visión. Vamos a ir viendo cómo podemos ir paliando esta situación para darles el beneficio a nuestros queridos maestros y maestras en su día. 12:16, vamos a la pausa, volvemos en breve.
Muchas veces son satisfacciones personales las que los profesores o las profesoras tienen en su carrera, que esas recompensas económicas que muchas veces se tienen. Cuando revisamos el historial de estos maestros y maestras, bienestar magisterial, como bien lo decía el doctor Vialta, pues era, como su nombre lo decía, el bienestar de todos estos profesores y profesoras, y que tenían que tener sus propias clínicas y sus propios derechos laborales, porque hoy en día, si bien es cierto, se vela por el bienestar de los estudiantes, que los psicólogos deben de estar ahí presentes, ¿verdad?, por alguna falla que tenga, por déficit de atención o por problemas de aprendizaje, pero ¿quiénes velan por el bienestar de nuestros profesores y nuestras profesoras? Sobre todo si los vemos que se están sometiendo a doble o triple turno muchas veces. Y si a esto le agregamos de la inseguridad que se está viviendo en el país, que hay ciertos estudiantes que están metidos en pandillas y amenazan, pues están coaccionando al profesor o a la profesora a que no les pueden decir nada, a que les tiene que pasar la materia, porque si no, pues corren el riesgo de perder la vida a ellos o a algún tipo de familiares. Es bastante delicado este tema, sin duda, doctor Gutiérrez, pero es importante también que lo abordemos. Este mismo estrés laboral, al estrés también de la misma violencia que se está viviendo hoy en la comunidad educativa. Bueno, el estrés definitivamente es una de las causas que más van a dañar la actividad docente. No solo por el estrés que normalmente como docente se va a tener referente al tiempo de presentación de clases, la preparación de estas, el tiempo de evaluaciones donde se tienen que realizar pruebas objetivas, se tiene que realizar también la adecuada calificación y reporte específico para los alumnos y los departamentos en los que se trabaja, ¿verdad? Sino también va a estar sumado el estrés actual de la sociedad. La sociedad está de alguna manera bajo una tensión diaria. No solo lo podemos observar en las noticias, sino que prácticamente no hay salvadoreño que haya estado lejos o no haya pasado cerca de un evento de la violencia social actual. Por lo tanto, el maestro, sumado el estrés de diario, ¿verdad?, de control o de aplicar las medidas y las normas en los estudiantes, y el propio estrés que se produce por las actividades que realiza, se tiene que sumar esto, ¿verdad? Y llegar a un punto, como bien decía el doctor López Aguilar, de tener el riesgo de caer en el síndrome del quemado. El estrés, por supuesto, ¿verdad?, en alguna medida siempre va a ser bueno o normal. El euestrés, conocido de esa manera, donde nos motiva y nos hace llegar a cumplir las metas que se nos propone en el ámbito laboral. Sin embargo, cuando hay un nivel exacerbado, ¿verdad?, o que trasciende, como lo estamos viviendo en nuestra sociedad, puede ser que llegue al punto de cambiar o producir las reacciones adaptativas de los maestros, a tal punto de provocar síntomas. El síndrome del quemado efectivamente puede ser un paso, ¿verdad?, previo a enfermedades mucho más graves, sobre todo los cuadros depresivos. Específicamente los cuadros de alteraciones de la salud mental en los maestros van a estar orientados a cuadros depresivos, la vivencia del estrés, la vivencia también de otras alteraciones como las ansiosas. Entonces, antes de llegar a estas patologías o enfermedades, puede presentarse este síndrome del quemado, donde la motivación definitivamente es una de las cosas que más cambian, ¿verdad? La motivación inicial de un maestro o de un docente puede ser la realización personal, la realización económica, por supuesto, ¿verdad? Y estas pueden ser disminuidas durante la presentación de este síndrome, ¿verdad? Entonces, es recomendable, por supuesto, ¿verdad?, que se haga más conocimiento a nivel docente, ¿verdad?, de la salud mental. La salud mental va a ser algo que va a ser una propuesta, por supuesto, para poder vivir de mejor manera el tiempo actual, ¿verdad?
Bueno, el desgaste mental y el desgaste visual es también notorio en esta profesión de ser maestros o maestras. La docencia, pues, es raro ver que una persona que ha estado por años y años ejerciendo la docencia que no tenga la necesidad de unos lentes. En su especialidad, doctor Alejandro Candray, de los problemas más comunes por los que consultan los docentes, ¿cuáles estarían a la cabeza? Sí, definitivamente. Yo considero que uno de los principales problemas ocupacionales que afectan a los maestros es la salud visual, el cansancio visual, la fatiga que se acumula a lo largo del día. Hay que determinar específicamente que los padecimientos visuales se pueden dividir en dos rangos de edad, que podría ser aquellos menores de 40 años y los mayores de 40 años. Esta edad es bastante característica porque es la edad que define específicamente a la presbicia, que es el fenómeno de la vista cansada, ¿verdad? Que hace que ya uno empiece a alejar las cosas, que no pueda leer durante mucho tiempo de manera sostenida de cerca, ¿no? Y es por eso de que toda persona, todo maestro que esté ya acercándose a esa edad, yo le invito a que se haga un examen visual, ¿verdad? Porque puede empezar ya con esos síntomas de fatiga, de cansancio que van a afectar su rendimiento. También es importante considerar lo que es la ergonomía visual. Yo les invito a que puedan investigar eso en internet porque hay muchísimo que hablar al respecto. Y específicamente la ergonomía visual pues se refiere a ciertas recomendaciones que van no solamente pues del nivel de la postura, de la visión, sino que ya de la manera en que uno se sienta, el tipo de silla que se recomienda para el uso de la computadora o para una lectura o trabajo de escritorio, ¿verdad? La postura del teclado, las manos, en qué ángulo deben colocarse, ¿verdad? La posición de una pantalla. La recomendación más básica es que el monitor debe estar a distancia de su brazo extendido. Si usted mantiene su pantalla a un nivel un poco más cercano, está haciendo un esfuerzo innecesario, un esfuerzo adicional al que verdaderamente podría estar necesitando. Un ejemplo característico que yo le pongo a toda persona que pasa mucho tiempo en trabajo de lectura sostenida, en mucho uso de computadora, es un fisicoculturista. Que un fisicoculturista puede estar sano, puede tener un bíceps bastante desarrollado, bastante fuerte, pero si usted lo pone durante una hora con una pesa sostenida, inevitablemente pues se va a fatigar. Y lo mismo pasa con el sistema visual, que la visión de cerca depende bastante de un músculo de acomodación y entonces usted puede estar completamente sano y no necesitar lentes, pero si usted mantiene una visión sostenida de cerca durante mucho tiempo, inevitablemente esa fatiga llega, ¿verdad? Y empieza a ocasionarnos dolor de cabeza, afecta nuestro rendimiento y finalmente puede causar también somnolencia y también pues definitivamente aportar bastante al síndrome de quemado que se define. De eso me gustaría que habláramos en el siguiente bloque con el doctor López Aguilar. Usted como especialista, como neurólogo, doctor, esos dolores de cabeza, esa pérdida, ¿verdad?, del sueño muchas veces en las personas. Esto me gustaría que lo fuéramos abordando de una forma bastante a fondo porque es bastante delicado si no se le presta la debida atención a cada uno de estos padecimientos. Son ya las 12:28. En el siguiente bloque les invito a que puedan hacer sus preguntas o comentarios. Si algún maestro o maestra nos está viendo en estos momentos, pueden hacerlo a través de nuestra línea telefónica 2283-2157, comentarnos cómo ellos van lidiando con el día a día, con el estrés que se van viviendo, o si usted quiere felicitar a algún profesor o profesora en este día tan especial, puede hacerlo a través de nuestra línea telefónica cuando regresemos del corte comercial. Y tenemos ya nuestra primera llamada telefónica acá en el estudio. Vamos a darle paso. Muy buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto? Daisy Cibrián. Muchísimo gusto, Daisy. Cuénteme, ¿quiere felicitar a alguien o hacer algún comentario sobre la docencia? Yo quiero felicitar a mi hija, una maestra muy dedicada de parvularia. Ah, cómo no. Bueno, muchísimas felicidades. Entonces, ¿cuál es el nombre de su hija? Grace Melody Cibrián. Bueno, está hecho el saludo. ¿Algún comentario que quiera hacer acerca de esta bella profesión? Que sigan adelante, que tengan mucha paciencia con los niños, que los amen y que les enseñen buenos principios. Bien, muchísimas gracias por participar. Bueno, es sin duda una carrera bastante bonita, apasionada. Hay gente entregada a esta carrera de la docencia. Veíamos también esos problemas que se dan, doctor López Aguilar, esos fuertes dolores de
de cabeza, esos dolores de espalda, de cuello y también los problemas que se pueden presentar muchas veces en estas personas que si no se les va dando la atención o el cuidado necesario a este tipo de padecimientos que son producto de este trabajo que desempeñan. Sí, claro. Definitivamente, como lo comentaba al principio, quizás de las áreas de la medicina que tienen, dijéramos, más pacientes involucrados es la psiquiatría y la neurología, en el sentido de que realmente no es que el estrés de la docencia sea la causante, digamos, de un cuadro de migraña, no. Vamos a suponer que ya el paciente padece de una migraña, padece de una hipertensión arterial, de una arritmia cardíaca, de una gastritis. Obviamente el estrés de la docencia hace que estos síntomas se exacerben y eso es lo que hace que el paciente que padezca de migraña, como bien decimos los neurólogos, la migraña del paciente es la migraña del neurólogo, porque es tan difícil erradicarla debido a que un docente diariamente está sometido a diferentes niveles de estrés. Porque aquí tendríamos que primero que hacer una clasificación que todos los niveles de docencia, aunque el espíritu es compartir conocimiento y enseñar, la primaria es diferente a la secundaria, al bachillerato y a un estudio de educación superior, pero cada docente que toma con seriedad su trabajo y su función de ser docente, obviamente, inevitablemente va a tener estrés, y el estrés, como bien lo decía el colega acá, médico psiquiatra, si se exacerba, definitivamente va a dar un empeoramiento del dolor de cabeza, una crisis de migraña, una crisis de gastritis, y eso lo va a llevar al final, que es el absentismo laboral. Ahora bien, se preguntarán los docentes, ¿se puede prevenir? Sí se puede prevenir, y voy a aprovechar acá la oportunidad ante las instituciones gubernamentales que competan. Ustedes podrán haberse fijado de que todas las tendencias digamos, las proyecciones políticas, mejorar la atención en salud, mejorar el rendimiento académico, pero se les olvida algo tan importante, que en toda organización lo más importante es el recurso humano, que es el que echa a andar cualquier proyecto. Y eso lo digo porque usualmente, quisiera poner un ejemplo, los docentes se preparan para que haya buenos programas educativos, realmente se preocupan tanto por el bienestar del docente, deberían de haber un plan de incentivos, y no me refiero a incentivos económicos, porque hoy hablar de incentivos se politiza de que dinero, no, hablemos de incentivos, un área recreativa, reconocimientos, darles oportunidades de ascenso, todo ese es un tipo de incentivo, y eso al docente, darles salidas, recreación, obviamente, eso les va a disminuir el estrés y por ende mejor rendimiento, y por ende se alejarán cada vez más de llegar a un extremo de la enfermedad o del famoso síndrome burnout, o sea, síndrome quemado. Pero, o sea, no perdamos de vista solo las exigencias para hacia afuera, sino que veámoslas también hacia adentro, que es el recurso humano. Yo recuerdo hace poquito en un programa de televisión salían las autoridades hablando de grandes avances de infraestructura. Excelente, pero recuerden que eso no funciona solo, funciona con recurso humano, y el recurso humano también necesita estar incentivado. Muy buena recomendación, pues, para evitar ese estrés y esa frustración muchas veces que se puede sentir por parte de los docentes. Tengo una llamada en estos momentos en el estudio y vamos a darle paso. Buenas tardes, adelante con su pregunta o comentario. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo quería agradecer a los doctores que están en el programa, ya que ellos nos dan a conocer a las enfermedades que nosotros nos ponemos a diario en nuestras labores, y pues es de tomar en cuenta los consejos que ellos nos dan para que, pues, queda que no hay que cuidar nuestra salud, por el bien de los estudiantes, de nosotros y desde luego de nuestras familias. Realmente quiero también hacer mención que aparte de todas estas situaciones que a diario enfrentamos en nuestras labores, hay algo que a veces a nosotros los docentes nos estresa tanto, y es el demasiado papeleo, la tanta burocracia que a través del Ministerio de Educación tenemos que llevar un control de tantas cosas que desde luego cada uno de nosotros planifica sus clases, las evaluaciones y todo lo que vamos a hacer a día, pero aparte de eso, como les digo, hay tantos papeles que hay que llevar un control que quizás estresa más que aún el mismo trabajo que realizamos como docentes en las aulas.
Así de que yo quisiera pues por ahí exponer para que el Ministerio de Educación, quiera o no, tome en cuenta que a veces tenemos que llevar tantos controles de papeleo que no se vuelven tan necesarios, sino que yo considero que como docente, los únicos documentos que necesitamos y entregarnos todos en las aulas es nuestras planificaciones de clases, los guiones de clases y las respectivas evaluaciones a las que vamos a someter a los estudiantes continuamente para su preparación, y desde luego que en este país la calidad educativa mejore, más aún de la que hasta el momento nosotros estamos trabajando por ella. Cómo no. Muchísimas felicidades, mi estimado, en su día. Y gracias por su comentario. Bien, son ya las 12:39. Necesito ir a una nueva pausa comercial. Cuando regresemos, vamos a hablar de cómo evitar el contagio en las aulas de clase. Sabemos la exposición que estamos con las gripes, estamos en pleno invierno. De esto y más vamos a hablar cuando regresemos del corte comercial. Estamos ya en el penúltimo bloque y me gustaría que habláramos acerca de cómo prevenir ese contagio en el salón de clase, no solamente por parte de los docentes, sino que también con la comunidad educativa. De esto me gustaría que nos echara la mano, doctor Villalta. Bien, lo primero es de que los programas de salud del Ministerio de Salud a nivel nacional son programas que deben de aprovecharse independientemente de que yo esté a favor o en contra, pero debe de cumplirse con los esquemas de vacunación que el Ministerio tiene diseñados para las diferentes edades. Y las diferentes edades implica desde ahí por recién nacidos hasta los mayores de 60, 65, 70. Mucho más si usted padece de diabetes o tiene hipertensión o tiene una enfermedad cardíaca de base. O tiene una obesidad. Ya eso es un condicionamiento para que cualquier proceso infeccioso, y aquí tenemos que hacer un pequeño aclaramiento. Proceso infeccioso es catarro. El catarro es una infección viral. Del catarro puede ser una gripe, que no es lo mismo. Gripe es influenza A, B y C. De ahí hay virus de parainfluenza. Los virus de catarro puede ser un coronavirus, un rinovirus, un adenovirus o más. ¿Cuántos adenovirus hay? No, hay un adenovirus, de los cuales hay 100 tipos diferentes. Del otro, un rinovirus, pues de ese hay 52 diferentes, o sea que ya llevamos 152. ¿Cuántos años debo yo de vivir para tener contacto con todos? Pues hombre, muchos años serán necesarios. Cuando ya está instalado entonces, que ya hicimos la fase preventiva utilizando una vacuna para un virus que en el momento actual solo hay para influenza A, y la cobertura positiva en cuanto a evitar la influenza A solo llega al 41 o al 51% de efectividad de esa vacuna. Si hay otras vacunas, usted tiene derecho a ponérselas cuando usted quiera, pero si esa vacuna está hecha en huevo y usted es alérgico al huevo, pues se puede morir por una reacción alérgica al huevo que lleva la vacuna, no por la vacuna misma. Pero bien, esa sería la excepción. Pero en términos generales, usted se vacuna, si puede, contra la influenza. Lo hace el Ministerio. Todos los niños, los adolescentes, tienen otros esquemas de vacunación que deben de cumplirse. ¿Esto qué es lo que está haciendo? Reforzando nuestro sistema inmunológico para hacerlo más competente para cuando sea afrontado por una infección de tipo viral. Y la infección de tipo viral es la que puede condicionarme que se pueda desarrollar posteriormente una infección bacteriana. Aquí es donde ya entran los antibióticos, pero eso es después. No es que porque hoy empezó con la calentura o la fiebre de 40, que es un sistema parte del sistema de defensa que está defendiéndolo, la infección viral va a durar 3-5 días, lo más fuerte, y al 7º día va a terminar. Si hay algún problema, pues usted será del porcentaje menor, que en ese grueso del 100%, pues hay que tratarle con mucho mayor cuidado. ¿Qué hago yo para evitar como docente que mi alumno me contagie? Pues por supuesto que no lo vaya a besar en la boca. Por supuesto que no le voy a ir a agarrar los dedos que él se acaba de pasar por la nariz con la mocosera y me va a dar la mano. Ahora decimos, saludémonos, agárrelo de aquí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Va a estornudar? Pues hombre, a la axila o aquí al codo. Pero, ¿qué hace la mayor parte de personas? ¿Va a estornudar?
pone la mano y después me dice, ¿qué tal? ¿Cómo está? Pues estaba bien, pero a partir de esto puede ser que esté mal. Pero esas son cosas prácticas. Y si ya la cuestión es mucho mayor, que ya se regó en todo el aula, use mascarilla, lávense las manos más frecuentemente. ¿Y cómo prevengo yo de que se haya esparcido por todo el aula? Bueno, primero debemos de reconocer que los niños los mando a la escuela a aprender valores, buenas costumbres, a aceptar que no estoy de acuerdo con todos y que no todos están de acuerdo conmigo, y los mando a aprender de los virus y las bacterias que puedan llevarme los demás. Bueno, ahí teníamos también la vez pasada que usted nos hacía la recomendación del saludo Bluetooth, ¿verdad? Y también los chinitos que nos andan saludando de mano, ¿verdad? Sí. Ese es un foco de infección, pues, para propagarlo. Bueno, me gustaría que habláramos con el doctor Alejandro Candray acerca de cuál es su punto de vista, doctor Candray, sobre las personas cuando tienen su visión cansada. Y hay algunos que dicen, no, yo no necesito lentes, lo que necesito son brazos más largos para poder leer bien. Pero muchas veces, hoy en los supermercados o en cualquier farmacia podemos encontrar lentes de diferentes tipos de graduación y la gente se los pone, se los va chequeando y si ven ellos que pueden leer sin ninguna dificultad, los compran y a veces por un precio de me lo llevo. ¿Qué repercusión puede tener esto para nuestra salud visual, doctor Candray? Sí, definitivamente el peor enemigo para la salud visual es no solamente la automedicación de colirio, sino incluso la automedicación de prescripciones de lentes. Muchas veces nos resistimos y decimos, no, yo veo bien, o muchas veces nos forzamos y tenemos diferentes maneras de poder compensar esas deficiencias, pero no son verdaderamente la manera más sana de poder corregir la necesidad que tenemos. Ese tipo de lentes que venden así ya de manera sin prescripción, funciona solamente para algunas personas o incluso yo podría recomendar solamente cuando el oftalmólogo verdaderamente le dice, mire, usted puede tener este tipo de lente en su mesa de noche, lo puede tener en el carro para sacarlo del apuro en dado caso necesite, pero solo en aquellas personas que verdaderamente es compatible. Pero yo podría decir que quizás más o menos un 60% de las personas no pueden utilizar ese tipo de prescripciones, ¿verdad? Y necesitan una medida completamente personalizada, que si usted está utilizando una medida inapropiada, pues definitivamente le va a causar dolor de cabeza y mucha fatiga y también puede desencadenar episodios migrañosos, que puede ser uno de los efectos principales. Muy bien. Vamos a ir a nuestra última pausa, 12:48 minutos. Vamos a volver con preguntas también que usted tenga a través de las redes sociales o a través de la línea telefónica o algún comentario de algún maestro que quiera compartirlo este día con nosotros, con el mayor de los gustos. Ya volvemos.